Antes que nada, deja tu like ahora, suscríbete al canal y activa la campanita. Esto es rápido, no cuesta nada y ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo para traerte siempre las principales noticias del Barcelona, de la Champions League y del fútbol europeo. Cuento con tu apoyo y ahora sí, vamos a los hechos. La noche europea de esta jornada dejó un contraste imposible de ignorar. Mientras el Barcelona confirmó su presencia entre los 8 mejores de la Champions League y aseguró el pase directo a los octavos de final, el Real Madrid vivió uno de los episodios más bochornosos de su historia reciente en la competición. Dos gigantes españoles, dos realidades completamente opuestas, separadas por decisiones, rendimiento colectivo y capacidad de respuesta en los momentos de máxima presión. En el Spotify Camp Nou, el Barcelona volvió a sentir ese ambiente que el aficionado conoce bien. Noche grande, gradas llenas, expectativa alta y la necesidad clara de ganar para evitar cualquier susto en el nuevo formato de la Champions. Del otro lado estaba un Copenhague valiente, que también necesitaba el resultado y no fue a Barcelona solo a defenderse. El escenario era de tensión, porque cualquier tropiezo podía salir carísimo. Hansi Flick mandó al campo a su once de gala, sin reservar piezas. La idea era clara desde el inicio: intensidad, posesión agresiva y presencia constante en campo rival. El mediocampo tenía un dibujo ofensivo, con Dani Olmo y Fermín apareciendo como interiores de llegada, mientras Eric García se encargaba de sostener el equilibrio defensivo y cubrir los espacios que dejaba la línea alta. Arriba, el movimiento era constante, buscando empujar al Copenhague hacia atrás desde los primeros minutos. Pero la Champions League tiene estas cosas. Bastó un error para que el guión cambiara por completo. En una salida de balón precipitada, el Copenhague recuperó la posesión y Dadason no desaprovechó la oportunidad, abriendo el marcador muy temprano. El estadio se enfrió por unos segundos, la afición visitante estalló y la presión pasó de inmediato al lado blaugrana. El gol encajado no desordenó al Barcelona, pero trajo nerviosismo. El equipo empezó a atacar todavía más, pero con menos paciencia. Lewandowski tuvo una ocasión clarísima mano a mano con el portero Kotarski, pero se topó con una gran parada. El balón rondaba el área, el dominio era catalán, pero el último pase no terminaba de encajar. El Copenhague se cerraba bien, bloqueaba remates e intentaba ganar tiempo siempre que podía. Lamine Yamal pedía la pelota y se echaba el juego a la espalda. Buscaba el regate, intentaba acciones individuales y sufría faltas constantes. En una de esas protestas, acabó viendo tarjeta amarilla, reflejo del nerviosismo general del equipo en ese tramo. Eric García, en una de sus pocas incorporaciones al ataque, soltó un disparo potente que se estrelló en el larguero, en una jugada que pudo cambiar por completo el escenario antes del descanso. El primer tiempo terminó con el Barcelona apretando, pero sin encontrar el empate. El riesgo era evidente. Seguir golpeando sin marcar podía aumentar aún más la ansiedad, algo peligroso en partidos decisivos de Champions. En el descanso, Hansi Flick hizo un ajuste quirúrgico. Quitó a Eric García y metió a Marc Bernal, buscando más control del balón, mejor circulación y menos exposición a transiciones rápidas. El cambio se notó de inmediato. El Barcelona regresó del vestuario con otra postura, más ordenado, más paciente y con dominio absoluto del mediocampo. La pelota empezó a moverse con más velocidad. Los laterales subieron con más criterio y comenzaron a aparecer los espacios. Bernal, incluso, estuvo cerca de marcar con un disparo desde fuera del área en los primeros minutos, mostrando que el equipo había encontrado un nuevo ritmo. El empate llegó en una jugada construida con inteligencia. Dani Olmo filtró un pase diagonal preciso. Lamine atacó el espacio a la espalda de la defensa y Lewandowski apareció en el momento justo para empujarla a la red. El Camp Nou explotó. Ese gol no fue solo el 1-1, fue el giro emocional del partido. A partir de ahí, el encuentro cambió completamente de dueño. El Copenhague sintió el golpe, perdió intensidad y empezó a cometer errores. El Barcelona, en cambio, creció,
ganó confianza y empezó a jugar con la tranquilidad de quien sabe lo que está haciendo. Fermín estrelló un balón en el lateral de la red en una llegada fuerte, mientras Lamine, en una de sus noches más inspiradas, marcó el segundo tanto tras un centro que se desvió y engañó al portero. Con la ventaja en el marcador, el Barcelona no bajó el ritmo. Siguió presionando, explotando las bandas y obligando al rival a defender cada vez más cerca de su propia área. Lewandowski provocó un penalti en otra acción de presencia ofensiva y Rafinha lo convirtió con categoría, ampliando la ventaja y cerrando prácticamente cualquier posibilidad de reacción. Entonces, el equipo administró el partido con inteligencia, posesión, control del mediocampo y cero prisas. Cubarsí aún tuvo una ocasión a balón parado, mostrando que el Barcelona siguió instalado en campo rival hasta el final. Y todavía hubo tiempo para un capítulo especial más en la noche, con un golazo de falta de Rashford, cerrando el 4-1 y convirtiendo la victoria en goleada. El pitido final confirmó no solo el resultado, sino una campaña sólida. El Barcelona terminó la fase de liga en la quinta posición, asegurando el pase directo a los octavos de final y evitando el desgaste de los playoffs de febrero. Además, garantizó el derecho de decidir la eliminatoria en casa, un factor que pesa muchísimo en cruces de Champions League. El sorteo del 27 de febrero definirá el rival de octavos y todo el camino hasta la final, prevista para el 30 de mayo en Budapest. El cruce apunta a que el adversario saldrá de enfrentamientos como PSG o Newcastle contra Mónaco o Karabag, lo que ya anticipa un duelo de alto nivel en la próxima ronda. Aún así, el Barcelona siente que llega fuerte y con la confianza renovada. Esa quinta plaza también coloca al club en un escenario más favorable, evitando cruces con Arsenal y Bayern de Múnich hasta unas hipotéticas semifinales. Liverpool y Tottenham aparecen como rivales probables en cuartos, mientras que el Chelsea solo podría aparecer en una final. Lo más importante, sin embargo, es la sensación que quedó. El Barcelona volvió a competir de verdad en Europa, volvió a imponer respeto y devolvió al aficionado la confianza en las grandes noches del Camp Nou. Mientras tanto, en otra parte del continente, el guión fue muy distinto. La jornada de Champions estuvo marcada por resultados inesperados y emociones hasta el último segundo, algo que el nuevo formato de la competición viene potenciando. Partidos simultáneos, cuentas haciéndose en tiempo real y clasificaciones cambiando con cada gol. Y fue justamente en ese contexto donde ocurrió uno de los episodios más comentados de la jornada, en Lisboa. El Benfica recibió al Real Madrid en un duelo directo que valía mucho más que 3 puntos. Valía posición en la tabla general, prestigio y la posibilidad de evitar los temidos playoffs. Lo que se vio fue una noche histórica para los portugueses y amarga para los españoles. El Benfica, dirigido por José Mourinho, logró una remontada que quedará marcada durante mucho tiempo. Andreas Schelderup apareció en un momento decisivo, manteniendo vivo al equipo y alimentando la esperanza de la afición. Pero el capítulo más surrealista aún estaba por llegar. En el tiempo añadido, al minuto 98, Anatoly Trubin, portero ucraniano, subió al área rival en el último intento desesperado. Y ocurrió lo increíble. Trubin saltó más alto que la defensa y marcó de cabeza, desatando una explosión en el Estadio da Luz. Un portero marcando un gol decisivo contra el Real Madrid en Champions League no es algo que se vea todos los días. El 3-2 ya dejaba al equipo de Álvaro Arbeloa en una situación dramática. Casi al mismo tiempo, llegó la noticia de otro resultado que empeoraba todavía más el panorama para los madridistas, aumentando la presión y reduciendo las posibilidades matemáticas de mantenerse en el top 8. La pequeña esperanza del Real Madrid duró muy poco. Pocos minutos después del gol histórico del portero, el Benfica encontró espacio para marcar el cuarto y cerrar el partido 4-2. Ahí se acabó cualquier cálculo, cualquier combinación posible. Cualquier escenario optimista. El resultado empujó definitivamente al club español fuera del top 8 de la fase de liga de la Champions League y obligó a los madridistas a jugar los playoffs, algo que nadie preveía al inicio de la competición.
El Benfica, por su parte, celebró no solo la victoria, sino la supervivencia en el torneo. Con la diferencia de goles a favor, los portugueses lograron superar al Olympique de Marseille y asegurar su plaza en los playoffs, convirtiendo una noche que parecía dramática en una de las más memorables de la historia reciente del club. En España, la repercusión fue inmediata y durísima. La derrota en Lisboa y, sobre todo, la forma en que sucedió, dominaron el debate deportivo. La imagen de un portero marcando de cabeza contra el Real Madrid dio la vuelta al mundo y se convirtió en símbolo del momento delicado que vive el club en la competición europea. En los programas deportivos, el tono fue contundente. La actuación fue calificada como vergonzosa y las críticas se repartieron en todas direcciones. Se cuestionó la preparación física, las decisiones tácticas, el comportamiento de los jugadores y, principalmente, la gestión del equipo en partidos decisivos. La presión sobre Álvaro Arbeloa aumentó considerablemente y el debate sobre responsabilidades ganó fuerza. En redes sociales, el ambiente no fue diferente. Aficionados rivales aprovecharon el momento para provocar, mientras una parte de la propia hinchada madridista empezó a mostrar una preocupación real por el futuro del equipo en la temporada. Una frase irónica publicada por Jordi, pidiendo la continuidad de Arbeloa, se convirtió en combustible para más discusión y dejó claro cómo el entorno se volvió tóxico en cuestión de horas. Este contraste entre un Barcelona clasificado de forma directa y un Real Madrid empujado a los playoffs intensificó todavía más la rivalidad fuera del campo. Mientras en el Camp Nou el sentimiento era de regreso al protagonismo europeo, en Madrid la sensación era de máxima alerta. Y el noticiero no se detuvo ahí. Cambiando de tema, pero aún dentro del universo blaugrana, un asunto que se venía tratando con cautela por fin tuvo declaraciones públicas. Deco, director deportivo del Barcelona, decidió hablar abiertamente sobre la salida de Dro Fernández, que cerró su traspaso al Paris Saint-Germain y generó malestar interno. En una entrevista con TNT Sports Brasil, Deco dejó claro que la decisión no agradó ni a la directiva, ni al cuerpo técnico, ni al departamento de fútbol. Según él, el momento de la salida no se consideró ideal, especialmente por el contexto deportivo y la planificación trazada para la temporada. Aún así, el directivo quiso evitar un discurso dramático. Afirmó que no había motivo para convertir el episodio en un problema mayor de lo que realmente era. En palabras de Deco, Dro era un jugador más dentro de la dinámica del primer equipo, y no una pieza central del proyecto en ese momento. Detrás del tono controlado, sin embargo, llegó un mensaje directo. Deco mostró preocupación por la forma acelerada en la que el jugador viene tomando decisiones en su carrera. Según él, la prisa puede ser un factor perjudicial a medio y largo plazo, especialmente para un futbolista joven, en fase de consolidación en el fútbol europeo. El mensaje fue claro: no siempre el camino más rápido es el más seguro. Para Deco, el salto al Paris Saint-Germain no representa necesariamente el mejor entorno para el desarrollo deportivo de Dro en este momento de su carrera. El director deportivo también quiso alejar cualquier tipo de polémica institucional. Dejó claro que el club francés y Luis Enrique no tuvieron una influencia directa en la decisión del jugador. La elección, según él, partió exclusivamente del futbolista y de su entorno. Deco también reveló detalles de la negociación, explicando que el Barcelona optó por negociar directamente con el PSG en lugar de activar cláusulas contractuales. Resaltó la buena relación entre los clubes y dio el tema por cerrado, al menos desde el punto de vista institucional. Mientras tanto, otro tema empezó a ganar fuerza en los despachos y conecta directamente al Barcelona con el mercado inglés. El Manchester United inició movimientos para reformar su plantilla tras confirmar la salida de Casemiro al final de la temporada. Con esa decisión, el club inglés comenzó a buscar opciones para el mediocampo y pidió información al Barcelona. Ese acercamiento terminó chocando de lleno con la situación de Marcus Rashford. El delantero llegó al Barcelona cedido por una temporada, con una opción de compra fijada en 26 millones de libras. Tras un periodo complicado en el fútbol inglés,
y un paso por el Aston Villa, el cambio a España se vio como una oportunidad de recomenzar. En el campo, la apuesta salió bien. Rashford se adaptó rápido, recuperó confianza y empezó a ser decisivo. Sus números lo dicen todo. 7 goles y 12 asistencias en 30 partidos, sumando la Liga y la Champions League. El rendimiento devolvió al jugador al escaparate europeo y reactivó el interés de otros clubes. Con la salida de Casemiro, el Manchester United comenzó a fijarse en Marc Casado. El joven mediocampista estaba siendo monitoreado por buscar más minutos, lo que llevó al club inglés a sondear su situación. De acuerdo con la prensa británica, llegó a discutirse internamente la posibilidad de un acuerdo con un intercambio directo entre Rashford y Casado en la próxima ventana. Ese escenario, sin embargo, perdió fuerza rápidamente. Hansi Flick fue directo al hablar del tema. Dejó claro que no piensa liberar al mediocampista, elogió su actitud, su evolución reciente y reforzó que forma parte de los planes del Barcelona para el futuro inmediato. Pese al deseo de quedarse con Rashford en propiedad, el Barcelona arrastra limitaciones financieras conocidas. Internamente, hay dudas sobre la capacidad de asumir tanto el valor de la opción de compra como los salarios elevados del atacante. Ese contexto deja el futuro del jugador abierto. Según información de Football Insider, el Paris Saint-Germain sigue de cerca la situación. El club francés evalúa la posibilidad de entrar en la puja si el Barcelona decide no ejecutar la opción de compra, incluso estudiando alternativas como un intercambio de jugadores para viabilizar la operación. También existe la posibilidad de que Rashford regrese al Manchester United. Con la salida de Ruben Amorim del cargo de entrenador, el ambiente cambió y la relación podría reevaluarse. Aún así, la tendencia es que el club inglés busque una venta definitiva, evitando nuevos desgastes internos y situaciones similares a las vividas en el pasado con otras grandes figuras. Todo este panorama muestra cómo el Barcelona, al mismo tiempo que recupera protagonismo en el campo en la Champions League, necesita gestionar decisiones importantes fuera de él. Planificación deportiva, control financiero y gestión de plantilla van de la mano, y cada movimiento puede impactar directamente el futuro del club en las próximas temporadas. Si llegaste hasta aquí, deja tu like ahora, suscríbete al canal y activa la campanita. Eso ayuda muchísimo a que el canal crezca y garantiza que no te pierdas ninguna noticia importante del Barcelona, de la Champions League y del fútbol europeo. Gracias por el apoyo y seguimos juntos.